Vamos a predicarte 3 a 5 minutos. No te vayas, quédate porque es un tema muy interesante. Estoy en Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Estoy hablando acerca de los falsos hermanos, de los falsos predicadores, de los falsos pastores, de los falsos profetas y del don de discernimiento, el don de distinguir entre el bien y el mal y probar los espíritus si vienen de parte de Dios. Porque muchas de las veces tenemos la idea de que si hay alguien en una campaña, en una iglesia o en una célula que Dios usa con el don de liberación o de profecía o de sanidad, es un nombre de Dios. Y no puede ser así necesariamente. Puede ser que esté ejerciendo un don, pero puede ser que ese hombre o esa mujer tenga una vida amoral. Y por eso la palabra nos enseña en Mateo 7:15 lo siguiente. Dice, guardaos de los falsos profetas. La NBI dicen, cuídense de los falsos hermanos o de los falsos predicadores o de los falsos individuos. Ya no importa si es pastor o no es pastor, si es un laico o está estudiado. De todo individuo que pretenda estar predicando la palabra de Dios. ¡Wow! Esto es una bomba para nosotros porque la mayoría de las veces estos hombres de Dios son aplaudidos, son respetados, son queridos, son amados, son apreciados. Y no te vayas a confundir. Hay que darle el reconocimiento a quien trabaja bien, a quien predica bien, a quien tiene buena teología, a quien tiene buen mensaje bíblico, y no solamente un buen mensaje bíblico, sino que es una persona moralmente íntegra, honesta, no calumniadora, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que traza bien la palabra de verdad. Yo estoy hablando de predicadores honestos y falsos predicadores o falsos ministros. Y la palabra dice, cuídate. El hecho de que tú llegues a una iglesia con los brazos abajo, caídos, saludando a todo el mundo, pretendiendo creer o imaginar que todos los que están ahí son cristianos o son de Dios o son salvos, desde ese momento tú estás equivocado. La palabra dice que por sus frutos se va a conocer al árbol. Yo he visto personas que caen, que son tocados, que danzan, que hablan en lenguas y afuera llevan una vida impía, de desorden, de violencia, de adulterio, de robo, de un montón de tonterías que no lo vas a creer. Pero te voy a contar una porque te veo que no me crees. Hace mucho tiempo, cuando yo recién me convertía al Señor, recuerdo que Dios me tocó en una iglesia y yo ahí nací de nuevo. Ahí conocí al Señor, fueron mis primeros días. Hubo una alabanza que a mí me gustó mucho, recuerdo todavía el nombre, se llama La Sábana Negra. Y yo sentía que yo era esa persona a quien le estaban quitando ese velo, esa sábana negra que había dañado a su familia y que ya te sabes el canto, no me voy a detener ahí. Total, el evangelista y cantante, al final cuando predica, sale y pone su mesita y tiene unos discos ahí. El hermano tiene varios discos y yo me acerco y le pregunto si tiene el que trae la sábana negra. Él me dice que sí y me lo da, yo le pago. Entonces, cuando yo empiezo a buscar la sábana negra antes de irme frente a él, no estaba. Y le dije, hermano, yo le pedí el disco que tiene la sábana negra, pero que me dio usted no lo tiene. Y se hizo el desatendido como diciendo, sí, está ahí. Yo sé que tenía mal aspecto, que venía de las calles, de las drogas y del alcohol, pero no era tonto. Sí sabía leer y sabía que no venía ahí lo que yo estaba pidiendo. Mi mamá era pues ya cristiana, gracias a Dios. Entonces ella y unos hermanos me dijeron, está bien, o sea, toma el disco, vete. Déjalo en paz, en pocas palabras, es un siervo. Y ojo aquí, guardaos de los falsos predicadores. La palabra de Dios puede ser cruel, puede ser dura, pero siempre va a tener la razón porque es palabra de Dios. Lo que pasa es que la iglesia es almática, emocionalista y romántica. Y por eso se ve envuelta en tantos problemas y errores y confundida y está toda dañada porque no tiene cuidado y a todo le llama bueno. Y cuando yo me voy a la casa, yo me voy
molesto, le dije a mi madre, pues era la cristiana que tenía más cerquitas, le dije que no era justo porque ella me estaba llevando a un lugar donde se supone que las cosas son mejores que de donde yo vengo yo mentía, robaba, maldecía, y aquí contigo en las cosas de Dios ya no se debe de mentir, y yo recibí una mentira. Y ella me dijo que lo dejara, que estaba bien, que era un siervo y que no era para tanto. Ok, así lo dejé yo, no satisfecho. Y cuando pasaron alrededor de 8 meses a un año, yo recuerdo que para ese entonces yo ya estaba estudiando y estaba en un instituto preparándome para poder predicar la palabra. Y recuerdo que llegaron noticias de un hermano que se llamaba Fulano Betal, para no decir marcas. Y resulta que esa persona era el mismo que había estado en la iglesia de mi pastor que me vendió el disco, que no tenía la sábana negra, que él me mintió y nunca se me olvidó. Gloria a Dios. Decían que él había hecho ciertos desórdenes y desastres en las iglesias, que había llegado y les pedía a los hermanos dinero prestado, que les pedía un carro. Es más, hasta una hermana de una iglesia se llevó. Y encontraron el carro tirado, la hermana en el hotel con la cuenta sin pagar y el hermano no sé en qué lugar, borracho. ¿A qué voy con todo esto? Yo no pretendo criticar para destruir o juzgar como lo hace una persona legalista o un fariseo que solo quiere deleitarse en dañar con las palabras que lanza hacia una persona. No, yo lo que estoy haciendo es tratar de deducir e interpretar el texto cuando Cristo me dice que debo de tener cuidado. Tú debes de tener cuidado hasta de mí mismo, de que está aquí en esta pantalla. Debes de tener cuidado de mí si estoy hablando lo que está en el texto y si mi vida va también moralmente alineada a la palabra. Porque puedo ser una persona que hace videos, que predica, mal o bien. Pero lo más importante no es si predico, es cómo vivo. Eso es lo más importante, porque el árbol se conoce por el fruto. Hay gente que canta en los altares, que predica bien, que te hace hasta llorar, pero viven una vida impía, inmoral, llena de robo y de rencor, de adulterio, de fornicación, y son malas personas. Te regalan una sonrisa y te dicen Dios te bendiga, pero por dentro te están odiando, te aborrecen, te bloquean. Si pueden dañarte, lo van a hacer. La palabra nos enseña que debemos de tener cuidado. Y la iglesia mezcla el romanticismo y sus emociones y echa a un lado el consejo de parte de Dios. La gente en aquellas iglesias perdió dinero. Una hermana perdió la ilusión, estaba emocionada, creía que era un buen hombre, resultó que era peor que el cantinero. Y la dejó abandonada y con una cuenta pendiente en un hotel de paso. ¿Por qué? Por no tener cuidado. Dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Y Jesús nos enseña a que tengamos cuidado de los falsos predicadores. Cuando la palabra aquí se refiere a profeta, no está hablando específicamente del ministerio profético. Se refiere a todos los que profesan la fe en Cristo Jesús y que les fascina enseñar, pero no les fascina limpiar la iglesia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. El hecho de que vengan con la forma de una oveja o que vengan disfrazados o vestidos de oveja puede ser la apariencia, el saludo, el hermano, el lenguaje pues del cristiano. Dios le bendiga, paz de Cristo, hermano, ¿cómo están? Gloria a Dios, nos gozamos. El culto estuvo muy bonito. Sí, pero ojo aquí, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Y ese falso profeta no necesariamente tiene que estar allá afuera. Puede estar aquí, puede estar aquí. Yo puedo estar perdiendo el temor de Dios. Tú puedes estar perdiendo el temor de Dios y estar en la iglesia alabando a Dios, bendiciendo a Dios, aplaudiendo, ofrendando, diezmando, hasta cantando. Y puede ser una falsa persona que está profesando la fe. Porque estas gentes hacen daño. ¿De qué manera? ¿De qué manera hacen daño? De esta forma. Hacen daño primero alejándose de la verdad. Después la niegan y después están en contra de lo que se enseña de la sana doctrina. Y de esa forma tú tienes personas que mezclan un 90% de la palabra con un 10% de filosofía, de psicología o de mentira. Y ellos te presentan como Satanás. No vas a morir, le dijo a Eva, pero sí murió. No le dijo que iba a morir físicamente, pero murió espiritualmente. Y cuando alguien te diga una verdad a medias, ahí está el error.
es un falso hermano, un falso profeta, como esta persona que te conté que cayó y fracasó. Bíblicamente encontramos que también había falsos predicadores que se creían de parte de Dios desde el tiempo antiguo, desde los profetas. Les profetizaban paz, les profetizaban bendición y Dios enviaba destrucción porque Dios no había hablado por medio de ellos. El discernimiento del Espíritu es un don, pero también es una habilidad que nos viene a nosotros por la lectura, por la comprensión de ella misma, por el estudio de la palabra. Se nos va abriendo el entendimiento y se nos va arrojando cierta luz que podemos nosotros aprovechar para distinguir entre una persona buena y una mala. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos de Dios o no somos de Dios. Así es que no sea tan confianzudo. Pruebe los espíritus, pruebe los mensajes, a unos mismos míos, los de su iglesia, donde quiera que esté, a quien quiera que escuche, no se vaya con la finta, pruebe su vida moral, porque el pastor o el ministro debe tener un ejemplo de vida y un buen testimonio. No basta con que sea un buen predicador, la palabra nos enseña a que puede haber falsos, y qué horrible sería que tú estuvieras siendo orado y ministrado por un falso profeta, o que tú estés conviviendo sin darte cuenta con un falso hermano, que el día de mañana, cuando tú veas algún problema en la iglesia, en vez de ayudarte o apoyarte, te tire cizaña para que tú te vayas de la iglesia, o la dividas, o la perjudiques, o te alejes del camino. Por ahí dicen que una no es ninguna y que una vez al año no hace daño. Son como filosofías que van introduciéndose en la vida y en la mente del cristiano para poder perder el compromiso y el temor de Dios y empezar a practicar el pecado. Hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Dios te bendiga y espero que haya sido una reflexión que te haya bendecido. Bendiciones.